Quiero empezar con una noticia, en realidad no es una noticia, es algo viejo. El 10 de abril del año 2010, un avión en el que iba el presidente de Polonia y su familia y todos los miembros más altos de su gobierno, se estrelló a menos de 1 kilómetro de un aeropuerto ruso a donde iba. Casi 100 personas, todos murieron. Y la causa del accidente, la causa de la tragedia, fue la niebla. Y la niebla es una de las mayores preocupaciones en la aviación, porque de un minuto a otro se forma un banco de niebla. De un minuto a otro, el avión que estaba llegando a un aeropuerto se encuentra con que el aeropuerto está totalmente cerrado por la niebla. Puede ser cuestión de un minuto a otro que un banco de niebla es movido por el viento y tapa completamente un aeropuerto para despegar, pero sobre todo el problema es cuando tiene que aterrizar. Y uno de los accidentes más grandes de la historia de la aviación fue justamente por causa de la niebla. 2 aviones, casi 600 personas murieron porque 2 aviones chocaron entre sí por causa de la niebla. Y hoy quiero hablarte de esto. Mi mensaje de hoy se llama Volando en la niebla. Porque hay otra niebla. No es la niebla del clima, pero es una niebla que suele aparecer en el corazón, una niebla que suele traernos la vida. Y esa niebla es la tristeza. A veces, de un momento a otro, como la niebla del clima, de un momento a otro, una noticia, algo que no esperábamos que pase y pasa, algo que suponíamos que iba a ser de una forma, pero termina siendo de otra, y esa niebla, esa tristeza, se pone justo delante nuestro y parece que todo cambia de un minuto a otro. ¿Nos ha pasado eso, no? Sí, gracias por decirme que sí. Y no me imagino a un piloto de un avión al que no lo preparen para tener que volar en la niebla. No me lo imagino, ¿no? No me imagino un día diciendo, estamos a punto de aterrizar y hay niebla, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago en estos casos? No me imagino eso. Creo que son preparados, que son entrenados, que estarán en los simuladores para ver qué hacer cuando tienen que volar en la niebla. Y lamentablemente hay muchos creyentes que cuando llegan al momento de la tristeza, cuando esa niebla llega a sus vidas y no saben cómo seguir avanzando, ahí empiezan a pensar qué pueden hacer. Pero yo creo que nosotros vamos a ser gente anticipada, ¿amén? Y nos vamos a preparar para que cuando la niebla llegue, para que cuando la tristeza llegue, nosotros sepamos exactamente qué hacer, ¿amén? Versículo 33 de Juan 16. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Aquí en el mundo tendrán, ¿cuántas? Muchas pruebas y tristezas. Nos tenemos que preparar para volar en la niebla porque la tristeza es inevitable. Es inevitable. Jesús nos está diciendo ahí, no es que los estaba castigando diciendo ahora por haber hecho cosas mal van a tener mucha tristeza. No, en el mundo, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que desde Adán y Eva cuando pecaron hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento. Y dice, ustedes van a tener que volar en esa niebla de tristeza. Ustedes van a tener que atravesar esa tristeza, pero dice, anímense. Porque el mundo es la fuente de esa tristeza, pero yo he vencido al mundo. ¿Amén? Él ha vencido la fuente de esa tristeza. No tenemos que negarla. No niegues cuando estás triste. Vivimos en un mundo de máscaras, ¿no? De apariencia.
y estamos mal, estamos rotos, estamos en medio de un tiempo de tristeza, pero sin embargo tenemos que decir, todo bien, ¿no? Y nos cruzamos con alguien, todo bien, todo bien. Encima no decimos bien, bien, todo bien. Todo bien, a full. En la niebla, volando a full. Porque ¿qué van a decir si dicen que estoy triste? ¿Cómo un creyente va a estar triste? La tristeza es parte de la vida. La tristeza es parte de la vida. Y sentimos tristeza porque somos conscientes de la realidad. Si conoces a alguien que vos decís, este nunca está triste, bueno, no sé qué le pasa, algún problema tiene porque es inconsciente, no le está funcionando el sensor de realidad, lo tiene apagado, se le acabó la batería, algo le pasa porque en el mundo tendrán muchas tristezas. O sea, a menos que no esté en el mundo, la gente tiene que tener momentos de tristeza. Así que no es cierto que un creyente no puede estar triste. No niegues cuando estás triste. El salmista David dice, cuando me callé, se envejecieron mis huesos. Se secó mi vigor. Dejé de dar fruto. Y a veces nosotros queremos guardar una imagen y mientras guardamos una imagen nos vamos secando y muriendo por dentro. No niegues cuando estás triste. Habla con tu esposa, habla con tu esposo. Habla con un responsable, habla con los pastores, habla con alguien que te pueda ayudar en un momento de tristeza. Por algo la Biblia dice, mejor son dos que uno. Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Si has estado triste o si estás triste en estos días, no trates de cambiar la cara. No te des 2 cachetadas en el espejo antes de venir a la iglesia y decir, voy a estar bien. Si Dios me ama, ¿cómo voy a estar triste? No. La tristeza es una realidad inevitable. Y a veces sentimos tristeza porque amamos a las personas. ¿Aman a alguien ustedes? ¿Sí? Sentimos tristeza porque amamos a personas, amamos a la gente que nos rodea y cuando la gente que nos rodea sufre, a nosotros nos entristece. A un padre le entristece cuando su hijo le va mal, a un hijo le entristece cuando ve que sus padres sufren por causa de la escasez o por causa de algunas injusticias. Amamos a gente y como amamos a gente tenemos la posibilidad de sufrir y de estar tristes por lo que le pasa a esa gente. Estar triste es tan común y normal para los que aman, que la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros le damos la espalda. El Espíritu Santo te ama tanto que cuando vos le das la espalda no es indiferente, no le da lo mismo. La Biblia dice que se entristece. Así es que si vos estás triste por algo que le está pasando a otra persona que amás, es normal, es sano. Quiere decir que estás en el mundo y que estás vivo. La tristeza es inevitable. Mira a 2 personas y decirle, inevitable. Ya escuchaste, inevitable. Cambia esa cara de plástico. Estabas esperando ese negocio, estabas esperando aprobar esa materia y llegaste a tu casa, te fue mal y vas a decir, me fue mal. Este me está mintiendo. Este no tiene cerebro. Esperando un negocio, se está por dar, ya hiciste sueños, hiciste planes de cómo ibas a invertir esa ganancia y de pronto te llaman, no, ¿sabe qué? Decidimos comprarle a la empresa del lado. Gloria a Dios. De algo me estará librando el Señor. Todas esas cosas que empezamos a pensar, podés estar triste. En el mundo tendrán muchas tristezas. Es inevitable. Y además de ser inevitable, es peligrosa. La tristeza es como la niebla para los aviones. Es muy peligrosa. Es muy sencilla
es muy simple, pero es muy peligrosa. Inevitable y peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque puede hacernos desviar del rumbo correcto. ¿Sí? La tristeza es peligrosa porque te puede hacer desviar del rumbo que Dios trazó para tu vida. Si alguna vez pensaste que sos el arquitecto de tu propio destino, te digo que eso no es así. El arquitecto de tu destino es Dios. ¿Amén? El que diseñó tu destino es Dios. Y nos gusta ser los arquitectos de nuestro propio destino. El problema es que nosotros le queremos meter nuestras leyes a la arquitectura, ¿no? Y decimos, vamos a hacer esto, total, va a pasar esto, y la vida se rige por las leyes y los principios espirituales de Dios. Entonces nos conviene a todos permitir que Dios sea el arquitecto de nuestro destino. ¿Amén? Y cuando nosotros ignoramos o minimizamos a la niebla de la tristeza, estamos corriendo un peligro muy grande. La tristeza tiene el poder de moverte del rumbo en el que vas. Llega la niebla, llega la tristeza y la persona no se quiere levantar a la mañana. Llega la tristeza y la persona ya no tiene ganas de ir a trabajar. Llega la tristeza y de pronto esa botella de whisky que estuvo ahí guardada durante 5 años empieza a bajar vertiginosamente, para no decir otra cosa. Llega la tristeza y esa persona empieza a lastimar a la gente que tiene al lado. La tristeza puede hacerte cambiar de rumbo a tal punto que algunos por tristeza se quitan la vida. La tristeza es inevitable y muy peligrosa. Quiero que veas lo que dice 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿cómo? No es que Dios quiere que yo sea feliz. No es que Dios viene para que yo viva con una sonrisa. Dice la clase de tristeza que Dios desea que suframos. ¿Qué hace esa tristeza? Léanlo juntos. En azul está. ¿Qué dice? Nos aleja del pecado. Ahí está el principio. La tristeza te cambia de dirección. Esta es una tristeza buena. Esta es la tristeza que dice que Dios quiere que tengamos para alejarnos del pecado. Dios permite que estemos tristes cuando estamos en el camino equivocado. Es una tragedia ser feliz en el camino equivocado. A veces mirás a una persona y decís, va a contramano de todo lo que es bueno y está feliz. Le está pasando algo terrible, porque es una tragedia ir en el camino equivocado y disfrutarlo. Es una bendición cuando estás en el camino equivocado y sentís que estás pisando brasas, sentís el dolor de estar en ese camino, porque esa tristeza tiene la fuerza para volverte al camino correcto. Amén. Señor, sácame esta tristeza. Y Dios dice, no te voy a sacar esta tristeza, tenés que moverte de la dirección en la que vas. Esa tristeza nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero, ahí viene, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. 2 clases de tristeza. La tristeza que tenemos cuando estamos andando a contramano es buena. Y Dios no solo que la permite, sino que la provoca para que esa tristeza te ayude a cambiar de dirección. El hijo pródigo se alejó de la casa del padre, hizo cualquier cosa, estaba a contramano. Y mire lo que dice, justo cuando se le acabó la plata, vino hambre a esa región. Y empezó a sufrir. Y se entristeció.
en medio del barro, cuidando cerdos, y dijo: volveré a la casa de mi padre, cambiaré de rumbo. Hay situaciones tristes que vas a vivir, no porque Dios te esté castigando, sino porque Dios en su amor te está disciplinando y usa esa tristeza para que reacciones y vuelvas al camino correcto. Porque muchas veces la felicidad es como una droga que no te deja ver que estás haciendo lo malo. Pero Dios en su misericordia a veces provoca esta tristeza para que retomes el camino correcto. Así que si ves a alguien sufriendo, pero vos sabés que ese sufrimiento tiene que ver con que se alejó del camino correcto, tu oración debería ser: Señor, que esta tristeza sea para salvación y para vida. Amén. Que esta tristeza le sirva para levantarse del error y volver al camino correcto. Que esta tristeza no sea para muerte, para hundirlo, sino que se dé cuenta de que tiene que volver al camino de la verdad. Amén. Si has estado triste en este tiempo, sería bueno que te preguntes: ¿no será que Dios está llamando tu atención? ¿No será que Dios está queriendo que cambies de rumbo? Se cuenta que una vez uno de los pintores más famosos de la historia estaba pintando una cúpula de una catedral. Y estaba sobre un andamio a más de 12 metros de altura. Y de pronto, mientras él estaba sobre ese andamio mirando la pintura para tomar un poco de dimensión de cómo iba su obra, en ese momento el empleado agarra uno de los tarros de pintura que tenía y lo estampa contra la pintura. Y el pintor sale corriendo para agarrarlo y decirle: ¿qué me hiciste? Y el empleado le señala el borde del andamio. Y le dice: tenía que hacer algo, porque si dabas un paso más, te caías. Y yo creo que Dios a veces hace eso con nosotros. Dios a veces nos arruina ciertos planes, nos arruina ciertas cosas. Porque Él sabe que un paso más en esa dirección y ya no teníamos vuelta atrás. ¿Dios te ha estado arruinando algunas cosas últimamente? ¿Y te has enojado encima con Él, como ese pintor con su empleado, queriendo agarrarlo del cuello? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me arruinaste? Dios te está queriendo salvar la vida. Sus intenciones siempre son buenas. El enemigo de tu alma quiere que camines marcha atrás todo el tiempo que quieras. El enemigo de tu alma quiere que vayas siguiendo tu corazón día tras día tras día. Pero Dios sabe que hay un momento en el que Él tiene que hacer algo para que reacciones. Y eso no lo hace porque te odia, eso lo hace porque te ama. Y si has estado sintiendo esta clase de tristeza, que sea hoy el día en el que decís: yo te pido perdón por la forma en que he estado viviendo. Te pido perdón por haberme alejado de tu camino. Te pido perdón por haber cerrado mi corazón a lo que me decías día tras día. Te pido perdón por hacer mi voluntad. Quiero volver al camino correcto. Esa tristeza después vas a contar que fue para salvación. Amén. No te demores en tomar la decisión. No te demores en caminar hacia el camino correcto. Porque esa tristeza tiene ese propósito. Y aún también pensaba en este carácter de Dios como Padre, que no tiene problema en causarle tristeza a sus hijos si es para bien. Pensaba cuánto tenemos que aprender nosotros que estamos criando hijos, o que tenemos hijos espirituales, como solemos decir, personas a las que Dios nos ha confiado para cuidar. Y veía la historia de Adonías. Sé que no es muy popular Adonías. ¿Cuántos conocen la historia de Adonías así perfectamente? ¿Nadie? ¿Ven? Bueno. Adonías era nada más y nada menos que hijo del rey David. Y en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice que Adonías se rebeló y hizo un desastre, avergonzó a su familia, hizo todo lo que no se esperaba que hiciera. Y el versículo 6 dice: ¿por qué? Su padre, el rey David,
nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¡Wow! Quiere decir que Adonías agarraba un juguete y se lo tiraba a la madre y David decía, no le voy a decir nada. ¿Para qué lo voy a entristecer retándolo? Quiere decir que Adonías después era más grande y andaba con algunas malas juntas, con algunos malos compañeros. Y David decía, no le voy a decir nada, ¿para qué lo voy a entristecer? Y después encontraron que se quedaba con cosas que no eran suyas, pero David dijo, no le voy a decir nada, ¿para qué lo voy a entristecer? Y el resultado es que crió un hijo rebelde que avergonzó a la familia. Si ya has cometido ese error, sería bueno pedirle perdón al Señor y orar para que le dé una oportunidad. Pero si estás a tiempo, no permitas que, ¿para qué lo voy a entristecer? Si le digo que no vaya, se va a entristecer. Si lo reto, se va a entristecer. Si le doy alguna clase de disciplina, se va a entristecer. ¿Sabes qué? Sí, se va a entristecer, pero es una tristeza para vida. ¿Amén? ¿Cuántos papás tenemos que ajustar un poquito el tristezódromo con los chicos? ¿Ah? Menos mal que se lo llevan a los chicos, si no, no va a querer nadie el pastor acá. No le diga, el pastor me dijo que no, porque después me voy a ganar unos enemigos acá, ¿no? La tristeza tiene el poder de hacer cambiar de rumbo a una persona. Y si alguien que amás va en el rumbo equivocado, no te preocupes de causarle una tristeza. A veces es un amigo y tenés que decirle algo que lo va a entristecer. Y vos decís, no, pero si yo le digo eso se va a poner triste. Mira cómo le voy a decir que no puede andar haciendo eso. Se va a entristecer. Si lo amás, decile la verdad. Porque si se entristece, estás en el camino correcto. Esa tristeza es la posibilidad de que vuelva al camino correcto. Quizás está rodeada de personas, y acá yo no hablo de jóvenes nomás, hablo de jóvenes, de grandes y de ancianos también. Quizás está rodeado de personas que le dicen, muy bien, seguí así, para adelante. Y la persona, ¿cuándo va a querer cambiar? Pero necesitamos un par de personas que nos amen tanto que estén dispuestos a entristecernos porque nos quieren ver volver al camino correcto. ¿Amén? Gente que nos ame tanto que no tenga problema de decir, mira, necesito hablar con vos. Y se siente delante nuestro y nos diga cosas que parece que nos está cacheteando, pero nosotros sabemos que lo está haciendo porque nos ama. ¿Amén? Y si tenés gente, si tus padres, si algún líder, si algún amigo es de esas personas que 2x3 te entristece un poco para vida, entonces dale gracias a Dios por su vida. ¿Amén? Dale gracias. Y quizás algún hijo o algún amigo, alguien se enoje por lo que le dijiste, pero ¿sabes qué? Como estás operando en un principio de Dios, Dios se va a encargar de honrarte cuando pase el tiempo. ¿Amén? Esa es una tristeza para vida. Pero especialmente quiero hablar esta mañana para aquellos que están sufriendo la otra tristeza. La tristeza del mundo. La tristeza que no es por algo que se merecen, no es que viene de parte de Dios para que corrijan el rumbo. Especialmente quiero hablarles a los que van en el rumbo correcto, a los que van en el camino que Dios diseñó para ellos, pero hoy se encuentran en una nube de niebla y necesitan saber cómo volar en medio de esa niebla. ¿Has estado triste por algo? ¿Has estado triste por alguna noticia, por alguna injusticia, por una relación que se quebró, por algún pecado de alguien más? ¿Has estado triste por una realidad que llegó de golpe y está ahí instalada? Y no es porque tengas que cambiar de rumbo, al contrario, es el momento de asegurarte de mantener el rumbo correcto. ¿Amén? Es inevitable y es peligrosa. Cuando veía un poquito cerca de la niebla y los aviones, una de las cosas que me llamaba la atención es que los aviones tienen un sistema de vuelo instrumental. Vuelan por los instrumentos. El piloto no ve absolutamente nada, pero se deja guiar por el tablero y por lo que le dice el controlador del vuelo. Y yo pensaba, de alguna manera, esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en medio de la tristeza.
Cuando la tristeza, la niebla llega a nosotros y queremos asegurarnos de mantener el rumbo correcto, tenemos que dejar de manejar y de decidir y de vivir por lo que vemos y tenemos que empezar a vivir por lo que dice Dios. Dice el Proverbio 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará, ¿qué cosa? ¿Cuál camino tomar? ¿Cómo vuelo en la niebla? ¿Cómo en medio de la tristeza, que es tan peligrosa, que es tan delicada, cómo en medio de la tristeza yo me aseguro de ir avanzando en el camino correcto? ¿Cómo puedo estar seguro de que la tristeza no me está desviando del rumbo correcto? Lo primero que dice este proverbio, confía en el Señor. Amén. Mira a 3, 4, 20 personas y decirles, confía en el Señor. Confía en el Señor. Yo sé lo que te digo. Confía en el Señor. Confía en la voz del controlador de tu vida. Él es el que sabe por dónde tenés que andar. Confía en el Señor. Cuando José, el hijo de Jacob, de Israel, es preso por una injusticia, él se mantuvo confiando en Dios. ¿Por qué confiaba en Dios? Porque sabía que su historia no iba a terminar así. Sabía que lo que estaba viviendo, muchas gracias, que lo que estaba viviendo en ese momento era algo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque él había tenido un sueño, él tenía una promesa de Dios de que algo iba a pasar con su familia en el futuro y todavía no había pasado. Entonces, por más difíciles que estuvieran las cosas, él sabía que ese no era el final de la historia. Ay, sí, pastor, pero José tuvo una promesa, tuvo un sueño. En este libro, en la Biblia, hay 7,000 promesas de Dios para tu vida. ¿Tenemos forma de andar en la niebla? Yo creo que sí. Por sus promesas. Confiando en el Señor. A veces en la niebla, en la tristeza, parece que Dios se aleja. Pero el Salmo 34 dice que Él está cerca de los tristes. Así que si estás triste, tenés que saber que ese es el momento donde Dios tiene toda su atención puesta sobre tu vida. Va a haber pensamientos que te digan, Dios se olvidó de vos. Si Dios estuviera con vos no estarías pasando eso. ¿Viste? Dios está distraído. Mira, aquello le va bien y vos estás en la niebla, vos estás en la tristeza. Dios está cerca de los que están tristes. Así que si estás triste, la primera cosa en la que podés confiar es que Dios está a tu lado. Amén. Como cantábamos recién, estás aquí conmigo. No es allá, no es por acá, es aquí conmigo. Si estás pasando un tiempo de tristeza, confía de que Dios está a tu lado. Amén. Él, como leyó Pamela cuando estábamos empezando, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es nuestro pastor y tenemos todo lo que necesitamos. Pero no veo nada. Pero no sé cómo seguir avanzando. Si lo tenés a Él, tenés todo lo que necesitas para seguir en el camino correcto. Confía en el Señor en medio de la tristeza. Lo peor que podés hacer es que la tristeza te empieza a hacer dudar de Dios. Ahí empieza a desviar tu vida, ahí empieza a desviar tu camino. Pero en medio de la tristeza es el mejor momento para confiar en Dios. Dice el Salmo que su vara y su cayado nos darán, ¿qué cosa? Aliento. Su vara y su cayado nos darán aliento. La vara era lo que el pastor usaba para defender a las ovejas de los que la querían atacar. Si había un lobo, si había algún depredador que quería atacar a la oveja, la vara era lo que el pastor usaba para defenderla.
David está diciendo, yo sé que si alguien quiere atacarme, vos me vas a defender. Eso es lo que me da aliento. Y en medio de la tristeza van a querer atacarte. Estos pensamientos, estas debilidades, estas malas decisiones, van a querer atacarte, van a querer desviarte, pero podés confiar que Jesús te va a defender de todo lo que se levanta en contra tuyo en los tiempos de tristeza. Amén. También el callado dice, los que saben que el pastor iba adelante y a veces había niebla. El pastor no andaba por las noches normalmente caminando. Cuando llegaba la noche se forzaba así un cerco de piedras con una sola puerta. El pastor dormía en la puerta para cuidar a las ovejas. Pero a veces en medio del día en aquella zona había niebla. Y los que saben dicen que el pastor iba con su vara caminando, golpeando la vara entre las piedras. Y las ovejas oían el golpe de la vara y decían, estás aquí conmigo. Amén. En medio de la tristeza, escucha, porque Dios está con vos. Aunque no lo veas, escucha. Escucha la palabra, escucha lo que Dios te dijo. Él no te dejará, Él no te desamparará. Podrán apartarse de vos las personas más cercanas, podrán olvidarse de vos los que tienen tu ADN, tu genética, los que te dieron tu apellido, pero así y todo, Dios no se olvidará de ti. Estás en la niebla y estás pensando lo que se está formando a tu alrededor, y en la niebla tenemos la tendencia que como no vemos, imaginamos, ¿no? Y alguno que va en la ruta ya se imagina un camión cruzado porque hubo un accidente y que no lo van a ver. En la niebla nos imaginamos cosas y en la tristeza nos imaginamos cosas. Pero dice el salmo, el proverbio que leímos recién, no dependas de tu propio entendimiento. No tenés que andar imaginándote cosas ni sacando tus propias conclusiones. Tenés que confiar en el Señor. Amén. El momento de niebla, el momento de tristeza, es el mejor momento para afinar tu oído y ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Tu corazón te va a decir una cosa, la gente del lado te puede decir otra, pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo en ese momento de tristeza? Una relación no funcionó y tu corazón te dice, bueno, no tiene sentido, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a salir con esta persona, y se juntan 2 o 3 compañeros, amigos, lo que fuera, y te dicen, sí, hace esto, y empezás a seguir otras voces. Y ahí es donde la niebla se hace peligrosa, porque te está desviando del camino correcto. Pero en medio de la tristeza, escuchá la voz de Dios y seguí al pastor. Amén. Confía en Él con todo tu corazón. ¿Estás pasando tristeza? Confía en el Señor. ¿Hay alguien que está pasando tristeza por algo en tu entorno, en tu familia, en tus amigos? Animalo y alentalo a confiar en el Señor. Que no siga los pensamientos de su corazón. Que no crea ese vuelo que se estrelló, de que les conté al principio del mensaje. ¿Saben por qué? Porque el controlador lo quiso desviar a otro aeropuerto y él pensó que podía aterrizar con la niebla. Y mucha gente vive lo mismo. Dios está guiándolo en una dirección, pero queremos escuchar nuestro propio corazón. En medio de la tristeza, más que nunca, no escuches a tu corazón. Cuestiona tu corazón. En medio de la tristeza, tu corazón puede decirte que nada de esto que te enseñaron en la iglesia tiene sentido. En medio de la tristeza, tu corazón puede decirte que Dios no es tan poderoso como te enseñaron. O en medio de la tristeza, alguno puede decirte que no tiene sentido todo lo que hiciste bien hasta acá. En la tristeza, cuestiona tu corazón y confía en Dios. Amén. Engañoso es el corazón. ¿Confiarías la dirección de tu vida en tiempos de niebla a un guía engañoso que te dice, sí, vas bien, ¿eh? Nosotros cuando vamos a algún lado no tenemos GPS, así que preguntamos. Y a mí me habían enseñado de los tiempos antes del GPS que lo que había que hacer era preguntarle a 2. Entonces llegábamos a un lugar, bajábamos el vidrio y decíamos, por ejemplo, tal plaza, y pensando te puede haber mandado a cualquier lado, hacías 2 cuadras y después bajar tal plaza, y si coincidía, ahí.
Y si no, tenía que preguntarle a otro hasta ver que coincidan dos. Porque era una de esas el que te estaba charlando en el segundo. Ni me acuerdo por qué estaba diciendo todo eso. Bueno. Es engañoso, gracias. Es engañoso el corazón. Es engañoso el corazón. Y estamos advertidos que es engañoso. Si estás triste, cuestiona tu corazón y confía en Dios. Amén. Lo otro que dice el versículo es: busca su voluntad en todo lo que hagas. Cuando viene la niebla, empezamos a buscar cosas. Empezamos a buscar referencias, algo que nos permita seguir avanzando, aunque sea de a poquito. Pero acá lo que dice el proverbio es que busquemos su voluntad en todo. Cuando la tristeza llega, tenés que seguir haciendo su voluntad. Es la mejor manera de asegurarte que vas en el camino correcto. Cuando José estaba preso por esta injusticia, la Biblia dice que él no se dejó desviar por la tristeza, diciendo al final yo hice todo bien, por ser honrado, por ser honesto, por ser puro y fiel, al final termino preso. No se dejó guiar por eso. Fue a la cárcel y dice la Biblia que en medio de la cárcel él se ofreció para decir: yo lo puedo ayudar al director de la cárcel. Y el director lo puso a prueba y le puso a hacer algunas cosas. Y José fue tan fiel que quedó a cargo de la cárcel. Imagínense un preso a cargo de la cárcel. ¿Habrá sido confiable? Hay gente que porque está triste piensan que Dios hizo una pausa en su propósito con ellos. Que como llegó el tiempo de la niebla, están en un tiempo de stand-by. No está en ninguna stand-by. Está Dios esperando que hagas cosas. Porque en el tiempo de tristeza es donde tu corazón se va a probar. Estás triste, seguí levantándote cada día, seguí llegando primero al trabajo. Estás triste, seguí levantándote cada día y leyendo las promesas de Dios. Estás triste, seguí yendo a tu discipulado. Estás triste, estabas comprometido con un servicio, con una actividad. Seguí haciéndolo y más aún si podés. ¿Por qué? Porque la tristeza no te tiene que desviar. En medio de la tristeza, seguí haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? No vas a tener ganas. Pero es la forma de seguir en el rumbo correcto. Pónete de pie, por favor. Palabras de Jesús cuando la niebla más densa que alguien puede haber vivido se puso delante de él. En el tiempo de la peor niebla que nos podamos imaginar, Jesús dice esto en Juan capítulo 12. Ahora mi alma está muy entristecida. Saben que Jesús no exageraba, ¿no? Porque exagerar es mentir y Jesús no miente. Así que si dice que su alma está muy entristecida, es porque verdaderamente estaba muy triste. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? En otras palabras, llévate la niebla, llévate la tristeza. ¿Tendría que orar así, dice Jesús? No. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Qué importante es saber que estás en el camino correcto. La tristeza, Él mismo lo está enseñando acá, la tristeza nos puede hacer querer que Dios saque esa situación de adelante, pero Dios no está interesado en sacar la situación. Dios es tan poderoso que puede hacerte pasar a través de la situación. Amén. Se requiere más fe para pedir a Dios que te ayude a atravesar una enfermedad que para pedirle que la quite. Se requiere más fe para pedirle a Dios que te ayude a esperar a ese hijo rebelde que se ha ido, que para pedirle que la rebeldía desaparezca. Se requiere fe en la niebla. Se requiere espera. Se requiere confiar en Dios por encima de todas las cosas. José le dio
una interpretación de un sueño a un copero y le dijo: cuando salgas, anda y habla con el rey. ¿Saben qué? 2 años se demoró el copero en acordarse de que José le había pedido ese favor. En la niebla, tu confianza tiene que estar puesta en Dios. En la tristeza, tu confianza no tiene que ser: el pastor va a hablar con esta persona entonces. El jefe va a hablar con el otro jefe que tenía entonces. Tengo una influencia en el gobierno. Tengo esta promesa que le voy a hacer a los empleados a ver si hacen esto. En medio de la niebla, en medio de la tristeza, tu única confianza tiene que estar puesta en Jesús. ¿Qué haré? Le diré: saca de mí esto. No, dice, si para esa hora, precisamente para esto es que vine. Y Jesús dice lo que nosotros deberíamos decir cada vez que la niebla se pone en nuestro camino: Padre, glorifica tu nombre. Es un salto de madurez espiritual que yo sé que no es fácil darlo. Pero si una mañana como esta vos decidís, cada vez que la tristeza llegue a mi vida, porque estamos avisados que vendrá, cada vez que llegue, si mi oración es: Padre, glorifica tu nombre. Cuando me vean salir de esta niebla, después de una semana, después de un mes, después de 10 años, cuando me vean salir de la niebla y seguir en el camino correcto, sabrán que tengo un Dios que me guió en medio de la adversidad. Un Dios que me guió cuando nadie sabía cuál era el rumbo que tenía que tomar. Glorifica tu nombre. Él sabía que iba a tener que entrar y subirse a esa cruz, que lo iban a bajar muerto, que entraría a una tumba, que la sellarían. Pero Él dijo: cuando esta niebla termine, todos sabrán que hay un Padre poderoso en el cielo que sabe guiar a sus hijos a través de la niebla. Glorifica tu nombre, Padre. En otras palabras, que cuando yo salga de la niebla, porque la niebla va a terminar, que cuando yo salga esté exactamente en tu voluntad, para que los que me vean sepan quién es el Dios en el que he confiado. Es una oración atrevida, es una oración osada, intrépida, pero es la mejor oración que puedes hacer. Ese diagnóstico no es lo que esperabas. Esa respuesta de esa persona no es la que te imaginaste. Eso que estás viendo en tu vida no es lo que esperaste ver jamás. Pero podés ir a tu pieza, doblar las rodillas, o una mañana como esta decir: Señor, no lo niego, estoy en una niebla densa. Mis ojos no ven nada, pero yo tomo una decisión en esta hora: glorifica tu nombre. No se trata de mí, se trata de tu nombre. Se trata de que vos seas bien visto cuando yo salga de esta niebla. Como dijo Josué cuando perdió la batalla, no le importó haber perdido la batalla. Dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer con tu buen nombre? No le preocupó haber perdido la batalla. No le preocupó que dijeran: Josué es un mal líder, es un mal general. Lo único que le importó a Josué es lo que iban a decir acerca de Dios. Lo único que le importó a Moisés, cuando Dios le dijo: ¿querés que te cambie este pueblo y te dé uno más obediente, que te haga renegar menos? Moisés dijo: deja esta niebla acá, deja esta tristeza acá, déjala donde tiene que estar, ayúdame a cruzarla, pero quiero que salgamos de esta juntos, porque no quiero que los pueblos del lado digan que Dios no cumple su promesa. Se tiene que levantar una generación de hombres y mujeres que piensan en la gloria de Dios más que en cualquier otra cosa. Hombres y mujeres que cuando llegan las malas noticias, que cuando la niebla se pone sobre su camino, no están pensando en desviarse para esquivarla. Pase lo que pase, yo no soporto la niebla, no soporto la tristeza, tomo otro camino. El camino sin tristeza, el camino sin niebla, el camino que elige la mayoría pero que termina en muerte. No cambies de rumbo en la tristeza, no cambies de rumbo en medio de la niebla. Dobla tu rodilla y decí: yo confío en mi Dios, yo confío en mi Padre. Y en medio de las tinieblas, cuando mis ojos no ven nada, yo sé que sus promesas se van a cumplir. Yo sé que su palabra es verdad. Yo tengo forma, Él está cerca, Él me va a guiar, y cuando salgamos de esto, su nombre va a brillar. Alguien dice amén a esta palabra. Estás pasando un tiempo de niebla, estás sin poder guiarte por lo que ves, estás en una situación donde solamente Dios te puede guiar. No le pidas que saque la niebla,
No lo limites. Confía que Él te puede hacer volar en la niebla. Amén. Y que tu decisión sea: glorifica tu nombre. Entonces, cuando ese problema sigue, cuando la niebla sigue o se pone más densa, pero Dios te dice que tenés que ayudar a alguien, glorifica tu nombre, Señor. Y Dios te pide que le sirvas en algo. Estoy triste, mi corazón está quebrado, pero sé que puedo hacer esto, lo voy a hacer. Hay una canción para cantar que dice que Él es bueno, que Él es grande, pero estoy en medio de la niebla. Hace su voluntad en todo lo que hoy está a tu alcance. Porque si hay un momento en el que realmente el nombre de Dios es glorificado, es cuando sus hijos le siguen creyendo y le siguen obedeciendo, aún en la tristeza. ¿Qué diré? ¿Quita esta tristeza? ¿Pasa de mí esta hora? No. Voy a cambiar mi oración. Padre, glorifica tu nombre. Tus compañeros se burlan de vos en la escuela. Tus compañeros de trabajo se burlan de vos porque querés ser fiel a tu esposa, porque querés hacer las cosas bien. O te preguntan: ¿dónde está tu Dios? Mirá, si este prospera en esto, aquel compra aquello, y vos parece que vas de mal en peor. Tus compañeros se burlan. ¿Hay alguien que se ríe de vos? ¿Hay alguien que se jacta de lo que tiene y de lo que vos no tenés? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de camino? O aún en medio de ese camino te van a seguir escuchando que confías en Dios, que adoras a Dios, que bendecís el nombre de Dios, que si alguien te puede sacar de esa niebla es tu Padre Celestial. Y cuando salgas, porque vas a salir, cuando salgas sabrán que el Dios en quien confiaste es verdaderamente confiable. Amén. Saldrás. Vendrán los romanos a decir: cierren la puerta, cierren la tumba. Miren, bloqueen la salida, no lo dejen salir, pero ¿sabes qué? Se encontrarán con alguien que diga: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre? Amén. No te van a poder buscar y encontrar entre los que terminaron en la muerte. No te van a poder buscar y encontrar entre los que terminaron en la depresión, en la amargura, en la úlcera, por el odio, por las cosas malas que sufrieron. No te van a poder buscar ahí, porque vos decidiste glorificar a Dios. Amén. El enemigo quiere que termines de esa manera, pero Dios quiere que termines atravesando esa niebla y cantando esta canción: estás aquí conmigo, estuviste conmigo en la tristeza. Amén. Vamos, iglesia, estamos declarando, confiamos en Él. No sé cuál es tu niebla, no sé cuál es la tristeza, no sé qué es lo que dijeron de vos, no sé hacia dónde te quieren desviar, pero esta es la hora donde decimos: glorifica tu nombre, Señor, glorifica tu nombre, Señor. Confío en vos, confío en tus 7,000 promesas a mi favor. ¿Tendré que subir a la cruz? Sí. ¿Tendré que soportar las burlas? Sí. ¿Me dirán que no me puede salvar mi Padre? Sí. ¿Me dirán que fue en vano todo lo que creí? Sí. ¿Me llevarán a una tumba? Sí. ¿Cerrarán la puerta? Sí. Pero no te van a poder detener ahí, porque el mismo que te guía en la niebla te va a sacar de la niebla. Aleluya.